Con este Senado semivacío, hablaré entonces para el canal del Congreso. El presidente de la República, Peña Nieto, fue muy claro al señalar que un elemento esencial de su propuesta de reforma energética era dotar a Pemex de un nuevo régimen fiscal. Dijo textualmente, y lo tengo ahí grabado en video y en audio, pero todos lo recordamos, dijo textualmente que no podía haber una reforma energética exitosa sin un nuevo régimen fiscal para Pemex. Pero su iniciativa que nos mandó el pasado 30 de abril, el Ejecutivo plantea un régimen fiscal completamente confiscatorio, más regresivo que el actual. Se mantiene casi igual el régimen de derechos. Se establece que a partir de 2015, Pemex deberá tributar el impuesto sobre la renta adicional al régimen de derechos al que estará sujeto, y se establece una nueva carga fiscal consistente en el pago de un dividendo estatal que hoy día no paga y que viene en la ley en forma discrecional y va a merecer un punto muy específico por su gravedad. Queda claro entonces que el presidente de la República mintió al pueblo de México en marzo cuando presentó su reforma energética, que su verdadera visión sobre el régimen fiscal de Pemex es no solo mantener la carga fiscal depredadora que ha venido matando a la empresa principal del país, sino que le adiciona nuevas cargas fiscales, nuevas contribuciones. En una visión privatizadora, también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que una reforma energética exitosa implica un régimen fiscal que impida que se le ahogue a Pemex, pero la reforma que nos trae, y él mismo la planteó, ahogan a Pemex con nuevas cargas fiscales, y esto es en realidad lo que está en la verdadera intención del gobierno, es desaparecer a la empresa privada, Pemex, y convertirla a privada. En 2013, Pemex generó un rendimiento antes de impuestos y derechos, ya considerando las pérdidas de refinación y petroquímica, a las cuales me voy a referir en otro momento, de 694 mil millones de pesos, es decir, un 43.2% de sus ingresos totales por ventas. Se le cobraron 865 mil millones de pesos de impuestos y derechos, un 124% de su rendimiento, y el 53 representa el 53.8% total de sus ventas, ocasionando una pérdida de 170 mil millones de pesos. Entre 2012 y 2013, los impuestos y derechos tuvieron una relación similar y ninguna tomó en cuenta las necesidades de inversión. Por eso, cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en agosto de 2013, que iba a entregar el paquete económico, habló de una serie de características que tendría el nuevo régimen fiscal de Pemex, y dijo él que Pemex tendría recursos necesarios para cubrir sus costos de operación, sus necesidades de capital para las actividades de exploración y extracción, y se mantendría un esquema de regalías y derechos, pero serían más moderados que los que actualmente paga Pemex en la actualidad. Ahora, después de que ya se votó la reforma constitucional, ahora ya tenemos la verdad. Y esta verdad es muy grave, porque a México se le
recetó una reforma energética falsa ante los medios de comunicación y ante el pueblo de México, y otra es la que presentan en las leyes. Ahora la que nos presenta en estas leyes son más gravámenes para Pemex, una relación más irracional con el fisco. Es un absurdo régimen fiscal de derechos, agravado ahora con un impuesto sobre la renta y agravado todavía más con un dividendo, un nuevo derecho de exploración, un nuevo impuesto por extracción de petróleo y exploración. Está frente a ustedes una tabla donde la Cámara de Diputados nos envió esta minuta y hoy está ante ustedes en dictamen. Suprimió la Cámara de Diputados 6 derechos. Aquí vienen contabilizados en 0, se suprimen 6 derechos, pero solamente de nombre, porque los montos los acumula con otros derechos con un nombre diferente. Están aquí un nuevo derecho por utilidad compartida, que es de 606,000 millones de pesos, otro por utilidad de extracción de hidrocarburos, que es de 147,000 millones de pesos. Aún así, podría decirse que pudiera ser más benéfico que el actual. Sin embargo, con el impuesto sobre la renta y el dividendo estatal, que suma una pérdida de 78,865 millones de pesos, que comparado con la pérdida de 2014, que fue de 14,774, esto es un régimen fiscal peor, mayormente confiscatorio. Pero a estos cálculos todavía falta agregar los otros 2 impuestos a los que me referí, que quiero decirles que en la Cámara de Diputados tramposamente aquí se quiere presentar como que son benéficos, pero los cálculos no se pueden hacer porque están calculados por kilómetro cuadrado, dependiendo de cada área contractual, y como no sabemos las áreas contractuales que le están dando a Pemex, aunque sabemos que es alrededor de 200,000 kilómetros cuadrados, pudiéramos hacer los cálculos, y los hemos hecho y los haremos en su momento. Pero la Cámara de Diputados dijo que ahora cambiaría este derecho de utilidad compartida, que el Ejecutivo lo traía en 71% y lo baja a 68%, o sea, ayuda a Pemex en carga fiscal. Y también la Cámara de Diputados alivia el tema de Pemex porque el Ejecutivo quería cobrar una deducción solo de alrededor de un 12% y los diputados lo suben las deducciones a 12,500%, o sea, 11,785% era el del Ejecutivo y la Cámara a 12,500% lo estableció. Esto ayuda a Pemex porque sí, pero estos 2 beneficios para Pemex no aplicarán para todo este sexenio. De acuerdo al segundo transitorio de esta ley de ingresos sobre hidrocarburos, a Pemex se le comenzará a cobrar hasta el 2019, mientras que ese régimen fiscal será para el próximo sexenio, el bondadoso, pero en el actual, en el del 2015 al 2018, tendrá la carga fiscal que estamos comentando. O sea que los pocos beneficios que logró la Cámara no aplican para este sexenio. A ver si el otro gobierno, vayan ustedes a saber quién sea, si lo compra el PAN o lo compra el PRI, no sabemos. Sí, entonces se pudiera hacer cargo de esto que aprueban ahora los diputados. Paso a la siguiente lámina, que es lo que le cobran a los privados. Y a los privados les ponen cargas fiscales muy ligeras, tomando en cuenta 100% para Pemex o para los privados, teniendo un costo de producción semejante para Pemex y para los privados de 25,27, una regalía que solo se cobra a los privados,
un derecho de extracción que solo se le cobra a Pemex, un derecho de utilidad compartida que solo se le cobra a Pemex, eso no se le va a cobrar a los privados. Habría una utilidad bruta muy chiquita para Pemex de 3.86. En cambio, para los privados, su utilidad sería muchísimo mayor, de 74.73. Quitando el impuesto sobre la renta, quitando el dividendo estatal, entonces hay un remanente neto de pérdidas para Pemex de 5.69 y de una ganancia para los privados de 52.31. En total habría una pérdida para Pemex y una ganancia para los privados. Gracias. Pero lo más grave, senadoras y senadores, no es cuánto poquito se le cobra, sino todos los beneficios que se le dan a los privados. Además de las pocas cargas fiscales, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se le permite consolidar, se le permite tasa cero de IVA. Lo que no le quieren dar a los pobres en alimentos, sí se lo van a dar a las petroleras, que tendrán jugosísimas ganancias. Y encima de eso, los contratos están basados en un concepto que se llama de utilidad operativa. Y el concepto de utilidad operativa se define, es la que resulta después de descontar las regalías, los costos, los gastos, las inversiones. Lo que resulta, eso se llama utilidad operativa, que haciendo los cálculos es una utilidad muy minimizada. El cuarto transitorio de la Constitución que ustedes aprobaron establece que los contratos, dice, todos los contratos deben maximizar los ingresos para la nación. Y la Ley de Hidrocarburos no quiso definir qué cosas son los contratos, qué características tiene cada contrato, cómo es cada tipo de contrato, para que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme a las características de cada uno, se supiera cómo cobrar los impuestos. Pero en la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establecen regímenes fiscales muy leves para los privados. En el tema de licencias, con eso termino, Presidenta, le agradezco, el tema de las licencias, el contratista o licenciatario se queda con la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos. O sea, el contratista se queda con todos los hidrocarburos que extraiga, lo que convierte a este tipo de licencias o contratos licenciatarios en verdaderas concesiones. Y de la renta petrolera que reciben los licenciatarios a boca de pozo, los licenciatarios pagan al Estado solo estos 4 conceptos que considera esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y todo el remanente de petróleo se lo queda. Ya revisamos a pie juntillas, artículo por artículo, letra por letra, esta maldita ley, y no hay una sola referencia que diga que todo el petróleo se va a la comercializadora para que la comercializadora lo venda y el producto de la venta se vaya al Fondo Mexicano del Petróleo, y por lo tanto solamente se asegure que las licencias solo van a tener un pago en petróleo, pero el que les corresponda. Esto es algo sumamente grave porque están dando a este tipo de contratos la renta petrolera. Ahora, el petróleo es de Pemex. Pemex recibe el petróleo y él le da a los privados el pago que corresponda, a Shell, a Schlumberger, a todas las que ha contratado y a todos los contratos de servicios. Es un
contratismo insoportable. Pemex es el que paga con la renta petrolera, si quieren, pero ahora es al revés. Los licenciatarios se quedan con el petróleo y le dan una bicoca al Estado. Esto viola la Constitución que ustedes aprobaron en diciembre, porque ustedes pusieron en el artículo 4º transitorio que los contratos arrojarían la máxima utilidad para el Estado, cosa que está contraviniéndose en la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Son muchos los temas, volveremos cuantas veces sea necesario, y lo quiero advertir, aunque vacíen el auditorio, hay muchos temas que aclararle a la población. Lo termino diciendo que una cosa son sus discursos, una cosa son lo que dicen y otra cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que escriben, y para efectos prácticos lo que cuenta es lo que se escribe, no sus discursos falsos.